Buenas tardes, bienvenidos todos a la primera edición de este ciclo de seminarios sobre zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores en la península de Yucatán. Estas pláticas se realizan mensualmente el último miércoles de cada mes. Como dice el título, vamos a estar tocando temas sobre vectores y enfermedades, con temas de taxonomía, salud pública, ecología de las enfermedades, control, entre otras. Y bueno, para inaugurar este ciclo de seminarios tenemos al Dr. Gerardo Susán. El Dr. Gerardo es profesor titular en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FMZ UNAM y codirector del Laboratorio Mixto Internacional El Dorado. Su investigación busca identificar las relaciones microecológicas, macroecológicas y evolutivas que influyen en la ocurrencia de infecciones, con énfasis en los cambios de paisaje, la pérdida de diversidad y los cambios en el ensamblaje de especies que resulta del desarrollo de las sociedades modernas. Actualmente dirige 6 proyectos científicos desarrollados en México en colaboración con Francia, Alemania y Estados Unidos. Ok, bueno, vamos a empezar. El planeta, como saben, no me voy a meter mucho a todo esto, sobre todo a los temas de vectores inicial, ya que muchos ponentes van a estar retomando el tema, pero nada, es una pequeña recordada de lo que estamos pasando en el planeta. Pues estamos pasando los límites planetarios. De hecho, se acaba de reconocer ahorita pues un periodo de extinción de diversidad masivo, reconocido ya internacionalmente. Tenemos conocidos a dos ecólogos ahí, al doctor Gerardo Ceballos y al doctor Rodolfo Dirso, que ganaron premios y precisamente por todos los problemas que están pasando. Pero bueno, efectivamente hay muchas formas de entender esta crisis global y una de ellas son los límites planetarios, que han favorecido, bueno, que ha sido un sistema integral de multi-aproximación para entender cómo está el estatus de la Tierra actualmente. Y pues estos 6 límites planetarios los hemos pasado y pues estamos en una crisis que sí nos lleva a replantear muchas cosas, ¿no? Sobre todo nuestra relación con la naturaleza y el tema es que pues hay muchos motores de cambio que han sido un poco sustentables, ¿no? Y mucho tiene que ver con la política extractivista global, un sistema de modelo económico que ha impactado a nivel global y que además pues, hay sistemas poco sustentables, con altas tasas de deforestación, más aparte sistemas de producción no tan, que generan muchos problemas de alta densidad, de poca diversidad genética, de altas tasas de transmisión en dado caso que haya infección, pero aparte tenemos contaminación, de pobreza, de marginación y otros que están generando una crisis global. ¿Sí? Tenemos además un tema de deforestación global, la que sigue, donde tenemos zonas más fuertes, donde están las altas tasas de deforestación, otras zonas han bajado, otras zonas han estado recuperando tasas de deforestación. Sin embargo, pues hay zonas muy importantes en deforestación a nivel global y muchas de ellas nos incumben en México y sobre todo en la península. ¿Sí? Y efectivamente todos estos cambios que se están dando, todos los cambios abióticos, los cambios de la temperatura de la Tierra, el cambio climático, pero además hay cambios en los ensambles de especies que se dan a nivel global en todos los niveles, micro y macro, que de una manera se está reflejando en todos los sistemas ecológicos, de tal manera que sabemos que se está afectando la función ecosistémica, se está afectando la estructura de los ecosistemas, la composición genética de las poblaciones de especies, tanto la abundancia, la diversidad funcional, características de las especies están cambiando y la composición, de tal manera que estamos replanteando pensar en las especies desde lo micro hasta lo macro, y se está reflejando que ciertas especies de mayor tamaño se están perdiendo y están favoreciéndose otras especies de menor tamaño, sobre todo en muchas especies en peligro de extinción y tienen ciertas características físicas, conductuales que los llevan a la extinción y que además estamos favoreciendo otras especies. Entonces, estamos en un proceso de cambio global que tiene que ver con los ciclos de cambios, los ciclos de nutrientes, cambios en todos los sistemas de soporte que mantienen la vida integral. ¿Sí? Y pues precisamente estamos presentando escenarios muy dinámicos donde tenemos interacciones nuevas
tenemos interacciones que se están extinguiendo, pero estamos acelerando estas interacciones nuevas. Y sobre todo porque hay nuevas colonizaciones, invasiones de especies exóticas que están de un lugar a otro, y nuevas interacciones como pueden ser virus emergentes y reemergentes que están surgiendo en diferentes partes del mundo. ¿La que sigue? Entonces, es uno de los problemas principales en la nación, sobre todo las enfermedades son las invasiones biológicas. Al rato el doctor David es experto precisamente en esto. Y tenemos una serie de especies invasoras que están asociadas a las enfermedades emergentes a nivel global. Y pues obviamente tenemos a contípteros, y tenemos a himenópteros, tenemos a un montón de especies de carnívoros, ni se diga que tenemos especies carnívoras que son las principales transmisoras de infecciones de especies en varias partes del mundo, incluyendo a los perros y gatos están invadiendo islas, pero tenemos cantidades de dinámicos que están generando problemas a nivel mundial. Entonces, obviamente, dentro de todo esto, las enfermedades transmitidas por vectores, y sobre todo vectores invasores, y eso son precisamente un tema que nos preocupa a nivel global. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos teniendo en el planeta? ¿Qué estamos teniendo las enfermedades infecciosas? Si nos ponemos a ver la enfermedad infecciosa, pues tenemos muchas transmitidas por vectores, pues ahí tenemos muchas transmitidas por agua, muchas transmitidas por alimentos, muchas transmitidas por transmisión directa, o por contactos directos, o por respiración, y por muchas dinámicas, ¿no? Entonces, el sistema complejo es muy complejo, es un tema muy dinámico, pero con estos cambios globales lo tenemos que empezar a integrar. ¿La que sigue? Y precisamente en qué contextos están las enfermedades bajo modelos de enfermedades emergentes zoonóticas. Pues son las enfermedades reportadas en la parte de arriba, y ya en la parte de abajo son las enfermedades ya no están reportadas porque no se reportan mucho en las zonas tropicales. Pero lo que vemos es que las zonas tropicales coinciden con las zonas de gran diversidad, pero también con zonas donde hay más altas tasas de deforestación a nivel mundial. Es decir, donde contradictoriamente hay mucha diversidad, pero también donde hay más tasas de pérdida de biodiversidad. Y esa relación con la pérdida de biodiversidad, la pérdida del ecosistema, pues es una relación muy interesante que nos atañe a todo lo que estamos estudiando de enfermedades a nivel mundial. La que tiene que ver esto involucra a todos los países tropicales, incluyendo las zonas en donde nos ubicamos aquí en la península. La que sigue. Tenemos la cobertura forestal, la que sigue. Buscamos la cobertura forestal, veamos la península. Y veamos la península. La península precisamente es de los estados, la que sigue, por favor, que más deforestación tenemos en el país. Y precisamente los tres estados tenemos altas tasas de deforestación y tenemos estrategias poco medidas en el crecimiento urbano, en la deforestación que está creciendo en todas partes y en muchos procesos que se están dando en la península, que tenemos que replantear, que es una zona que si la replanteamos nuestra estrategia, podemos hacer una zona amablemente con el desarrollo. Sin embargo, la tendencia nos está indicando por otra parte, ¿no? Un crecimiento desmedido. Y evidentemente estamos detectando infecciones de diferentes puntos de vista. Muchos son puntos de vista que simplemente son reportes que se están dando así azarosos o dirigidos, pero estamos haciendo los reportes, que es una forma de investigación, ¿no? Estar viendo qué hay, dónde están los patógenos, los patógenos de interés que queremos, virus, bacterias, etcétera. ¿La que sigue? Entonces, cuando estamos hablando de vectores, estamos hablando de sistemas complejos. Esto es una simplificación muy fuerte que estos círculos a veces no dicen mucho, porque realmente estamos hablando de una complejidad de diversas especies de artrópodos, diversas especies de vertebrados hospederos o de virus, en el caso de virus emergentes o de virus. Ok, entonces tenemos una complejidad en los aspectos y necesitamos aproximaciones complejas. De hecho, cuando estamos hablando de elementos transmitidas por vectores, pues, si vemos la complejidad, pues tiene que ver con las cuestiones de agua, con las cuestiones de desperdicios, de servicios de agricultura, de cambios en la diversidad, las manejos actuales, la parte cultural y la relación de las comunidades locales con toda la gente.
Entonces, para las enfermedades vectoriales en general, si bien todo este seminario va a estar enfocado a la enfermedad vectorial, pues tenemos que ver con un contexto. No puede estar separado de la vida infecciosas. Necesitamos entender y tener aproximaciones diferentes. No estamos aproximaciones ecológicas, evolutivas. Necesitamos entender esta complejidad en todas sus dimensiones, ¿no? Y la que sigue mejor. Precisamente necesitamos enfoques microecológicos y macroecológicos y micro y macroevolutivos. Es decir, para entender procesos que hay de microevolución, de cómo pueden estar cambiando los patógenos, cómo puede estar afectando ciertamente a las poblaciones en un contexto local o de paisaje o regional, o cómo puede estar pasando en un nivel macroevolutivo, cómo están cambiando las relaciones hospedero-parásitos y cómo pudieran estarse dando los brotes y los patrones de distribución de especies a nivel global. Entonces estamos diferentes aproximaciones, tanto macro, microeconómicas y evolutivas. La que sigue. Y bueno, lo que hemos estado haciendo en el grupo de ecología de enfermedades, pues hemos estado usando diferentes aproximaciones que van desde escalas locales, desde estudios de bióticas, escalas de paisaje, escalas de metaanálisis, escalas macroecológicas, redes e interacciones, y estamos usando diferentes enfoques. Y es un poco lo que queremos ver, y bueno, la idea es que con estos 5 seminarios podamos tener las diferentes aproximaciones que se están usando con todos los investigadores que estén en la región, o investigadores de otras partes, para enriquecernos todos, ¿no? Entonces, les quiero platicar un poquito de algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo. Cuando hacemos a nivel local, simplemente hacemos lo como se estudia tradicionalmente, que es el monitoreo, ¿no? Entonces, estar agarrando especies y estar viendo cuáles de hospederos o de vectores, lo que sea, y estar viendo qué patógenos pueden tener, en el caso de enfermedades transmitidas por vectores, empezar a ver los patógenos, empezar a reportar, la que sigue, viendo dónde hay más tendencias de infección, y todo esto nos puede ayudar a hacer ciertos modelos, entender algunas cosas. La que sigue. Sin embargo, también estamos trabajando con aproximaciones no nada más de ocasión, de ver qué patógeno hay, sino tratar de entender realmente qué especies están ocupando las comunidades, cómo son las composiciones, las abundancias, los ensambles de especies, ¿no? Es un tema fundamental en la dinámica de infecciones, el tema de la ecología de comunidades, pero pensando bien en los ensambles de todas estas especies que están cambiando, en ensambles que cambian en zonas conservadas, en zonas intervenidas, en zonas completamente urbanas, entonces, o en zonas con diversificación productiva, pues empezar a ver cómo son estos ensambles de especies, y eso nos permite conocer no nada más cómo se llama la especie, sino también conocer las diferentes especies que hay. En los mosquitos, pues bueno, hay la tendencia, o en general, cuando hay enfermedades transmitidas por vector, se identifica algún vector y se hace un sistema, aunque se dice que no es monoespecífico, realmente son sistemas de enfermedades donde el vector es el patógeno es y los hospederos son estos, ¿no? Y se hace una serie de énfasis para trabajar, para controlar, para entender cómo es la dinámica de un patógeno con un vector artrópodo, cómo se puede impactar a una población de hospederos. Sin embargo, cuando empezamos a muestrear esto y con aproximaciones sistemáticas, con aproximaciones de entender cómo es la diversidad de los diferentes vectores, empezamos a ver un mundo de complejidades donde las infecciones se están manteniendo por diferentes tipos de vectores, se están manteniendo en diferentes tipos de ecosistemas, y que hay muchos vectores alternativos, así como hospederos alternativos, que están manteniendo la infección. Entonces, está sentado en las bases aquí, y obviamente en muchos otros lugares, pero aquí tratamos de hacer un sistemático, precisamente con una plataforma entomológica, donde estamos viendo cómo están la diversidad de especies de mosquitos, la que sigue, y cómo están distribuidos. ¿No? Este es un artículo que salió por Talaga, que bueno, vino aquí precisamente a apoyar toda la parte sistemática, taxonómica de los mosquitos, y precisamente se replantean las especies, se replantean los patrones de distribución, y también podemos empezar a replantear los sistemas de enfermedad que muchas veces, además, bueno, tenemos porque asumimos muchas cosas, ¿no? La que sigue, por favor. Y precisamente, paralelo a esto, también estamos viendo aproximación multiespecies para entender la comunidad de virus. Estamos viendo qué virus tienen los mosquitos,
viendo los estudios metagenómicos de los virus que hay en las zonas y también cómo se van distribuyendo por tipos de uso de suelo y cómo efectivamente estamos haciendo una selección artificial a nivel mundial, local, regional, en todas partes, donde estamos cambiando los patrones de ensamble de especies, incluyendo los virus. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de diferentes virus que se han podido detectar aquí en la península en los mosquitos. La que sigue. Ahí, pues también. Sí, cuando volteas como que no escuchas. Bueno. Bueno, entonces, estamos viendo también aproximaciones filogenéticas, ¿no? Aparte de identificar todos estos virus, es empezar a ver todas estas relaciones filogenéticas que nos llevan a entender el origen, o filogeográficas, de dónde están, de dónde vienen, cómo son, y empezar a reportar virus que a lo mejor no teníamos presentes en la zona, y esa es una aportación también de biodiversidad. Muchas veces no hemos entendido que los sistemas de enfermedades responden completamente a patrones de biodiversidad de las mismas maneras que responden muchísimas especies del planeta. Y entender a las enfermedades como un sistema de biodiversidad, donde hay interacciones de especies, nos replantea muchas cosas, ¿no? Entonces, es básico conocer cómo está la distribución de especies, de hospederos y de patógenos en un contexto para poder tener mejores ideas de modelación o de cualquier otro tipo. Entonces, dentro de todos estos, la que sigue, hay aquí un equipo en el laboratorio de modelación que precisamente pues, ha participado en varios estudios y hemos hecho estudios que tienen que ver con sistemas de concurrencia de especies, utilizando sistemas de información geográfica, dónde están las especies que son vectores, reservorios, o dónde coinciden más las especies. Entonces tenemos sistemas de patrones de concurrencia que pueden ayudar a ver dónde pudiera haber más tipos de interacciones que pudieran darse problemas. O la que sigue, por favor. Otro trabajo que está haciendo aquí también Alelí Flores, es matemática como parte del equipo, que precisamente estamos viendo diferentes interacciones de dónde y cuándo se puede estar dando los picos de interacciones que pueden favorecer el virus del oeste del Nilo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo para los meses de julio y agosto, usando diferentes aproximaciones por sistemas susceptible, infectado, recuperado, modelos comportamentales. Entonces, se está buscando utilizar diferentes aproximaciones para entender estas dinámicas. ¿La que sigue? Y precisamente con una visión macroeconómica, la autora María José Tolzá, pues precisamente está organizando un artículo muy interesante donde estamos tratando de entender ya no nada más a los virus, a los artrópodos, a los aves, por ejemplo, en este caso, empezando a ver como una comunidad integral y empezando a ver qué tipos de comunidades pueden estar favoreciendo integradas o no ciertos patrones donde se puedan disparar las infecciones. Entonces estamos viendo diferentes comunidades, ya sea en zonas conservadas, en zonas deforestadas, en zonas urbanas, pero con una visión completamente integral y holística, que es diferente al sistema unicausal, que es la filosofía de la epidemiología y de la epidemiología humana y la epidemiología veterinaria y todo eso, que seguimos siendo unicausales, ¿no? Es una especie, un vector, un observador y todo eso. Y cuando estamos empezando a tener este tipo de estrategias de multihospedero, multivector, multipatógeno, nos puede empezar a dar nuevas dimensiones, ¿no? Y precisamente son formas de empezar a entender estas complejidades con diferentes aproximaciones. Así que, paralelo a esto, también la doctora Flores, precisamente también estamos ya integrando lo mismo, estos sistemas de transmisión, dónde están, pero además metiendo variables paisajísticas, climáticas, de temperatura, donde podemos empezar áreas de mayor o menor riesgo. Entonces, la idea es no nada más tener elementos teóricos, sino tener elementos que nos puedan llevar a identificar patrones de mayor riesgo y ojalá llegar a incidencia en políticas públicas, que es un poco de los objetivos que podemos llegar a largo plazo, o a mediano o a corto plazo, ojalá. Pero bueno, hay muchas cosas que faltan, ¿no? Y la pregunta es la que sigue. Si estamos bien en estos rumbos o no, realmente estamos haciendo estos rumbos más coherentes, va bien por donde vamos, o es simplemente un sistema de investigación que estamos haciendo, estamos en nuestra nube y estamos trabajando conforme estamos concibiendo los sistemas de enfermedades, ¿no? Y bueno,
Pues, ¿qué pasa cuando vemos, por ejemplo, la que sigue, por favor? A nivel mundial, las enfermedades zoonóticas más importantes, según los Estados Unidos, nos dice la influenza, la salmonellosis, el virus del Nilo, la peste bubónica, los coronavirus, la rabia, la brucelosis y la enfermedad de Lyme. Obviamente, pues son contextos geográficos y tienen su... Pero muchas veces copiamos ciertos sistemas, ¿no? Y eso no necesariamente es prioridad para nosotros o para una región como la península de Yucatán. O la que sigue, por ejemplo, cuando se buscan prioridades a nivel mundial, según ciertos expertos que se han juntado a nivel mundial para identificar las enfermedades, y vemos las 27 enfermedades que están ahí zoonóticas emergentes. A ver, permíteme, aquí arriba, ahí está. Pues hay varias, es que no veo aquí, tengo que ver acá. El coronavirus, salmonellosis, influenza, muchas sí coinciden con algunas, pero bueno, sigue dominando. La pregunta es, ¿estamos nosotros haciendo lo correcto? Muchas veces, por ejemplo, el CDC habla de los patógenos prioritarios y los hospederos prioritarios. ¿Qué tipos de virus tenemos que estar buscando en roedores? ¿Qué tipos de virus tenemos que estar buscando en murciélagos, en primates no humanos, en aves? ¿Y cuáles son algunas especies que a lo mejor no son tan importantes? Obviamente son modelos que se buscan para ser más eficientes y llegar a encontrar cosas importantes. O, por ejemplo, ¿qué tipos de familias virales o grupos de virales son los importantes que están repitiéndose en las enfermedades emergentes? Entonces, hay muchas formas de integrar y de priorizar cosas que tendríamos que hacer para la península, pero, por ejemplo, cuando vemos, esto fue en un congreso de salud animal que me tocó participar, se juntaron varios expertos en zoonosis y se llegó a esto, ¿no? Que las más importantes para México, la rabia paralítica, la brucelosis, la tuberculosis bovina y la influenza aviar, ¿no? Entonces, pues son diferentes aproximaciones, ¿no? Y ahorita que fue un congreso, por ejemplo, el sector salud, la prioridad de las infecciones, pues se repite un poco con las otras, ¿no? Con rabia, con brucelosis, con leptospirosis, con influenza, con tuberculosis. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto estamos haciendo con nuestras investigaciones? Obviamente estamos aportando para la ciencia básica, estamos aportando para el conocimiento de la biodiversidad, pero realmente cómo estamos resolviendo problemas sociales emergentes, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo pequeños estudios que se están ahí armando, están todos estos en proceso, están en preparación, pues estamos viendo cuáles son, por ejemplo, de las más reportadas para la península de Yucatán. Y tenemos arbovivato, nela, borrelias, leishmanias, leptospiras, rickettsias, tripanosomas, diferentes transmitidas, bueno, tripanosoma cruzi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿está bien? ¿Se está reportando? ¿Estamos subestudiando muchas infecciones que están latentes? ¿Estamos encontrando otras que están por ahí que pudieran estar y que no se han reportado? Y pues la verdad es que tenemos que investigar y usar diferentes aproximaciones para llegar a consensos claros, hablar con las autoridades y empezar a hacer investigaciones que realmente empiecen a resolver el problema. Pero para esto no nada más es nuestro conocimiento de reportes, no nada más es nuestro conocimiento científico, es nuestra capacidad de incidir en políticas públicas, pero sobre todo, y lo que quiero enfatizar ahorita a partir de ahora, es todo el conocimiento local, ¿no? Que eso es un tema que quisiera enfocarme en los siguientes minutos a esto, ¿no? Tenemos que buscar esto de incidir en políticas públicas, no quedarnos nada más como en investigaciones ahí aisladas que no puedan tener cierto incidencia, ¿no? En políticas públicas. Tenemos que empezar a integrar la salud ecosistémica trabajando con diferentes aproximaciones espaciales donde tengamos en cuenta aspectos de servicios ecosistémicos, de cuencas de agua, de mantenimiento de agua potable, de disponibilidad, de contaminación ambiental. Y necesitamos integrar muchas cosas porque pues, todo esto va aunado a la salud animal, humana y ecosistémica, ¿no? Entonces, pues sí, necesitamos empezar a identificar todas estas actividades que podríamos ver cómo ganar entre todos y tener estrategias win-win, como se llaman, estrategias de ganar-ganar, para poder trabajar en conjunto con las autoridades en todo tipo de aspectos, agrícolas, ganaderas, sector salud, sustentabilidad, en diferentes temas, mineros, donde precisamente veamos estrategias integrales donde podamos ayudar. Entonces, un poco para cerrar, lo que quisiera es pues, reconocer los saberes locales, ¿no? Que es uno de los temas
más importantes, porque precisamente hay un conocimiento ancestral, hay una transmisión oral, pero aparte hay una serie de elementos que se han reflejado en su relación con la naturaleza de la comida, desde la cosmovisión, que precisamente nos viene a dar una serie de elementos importantes para entender los contextos locales, los saberes locales, y también entender la salud. Y en este contexto, pues también aquí en El Dorado tenemos dos investigadores que están trabajando aspectos sociales muy interesantes, la maestra Fernanda Pérez y Mitsuri Pacheco, que antropólogas y veterinarias que han estado trabajando intensamente en 12 comunidades aquí en la península, y precisamente están haciendo una serie de encuestas, entrevistas, talleres participativos, donde capturan mucha información que se está obteniendo, pero también regresando a la gente y trabajando con las comunidades locales en contextos de salud, precisamente metiendo el componente social, qué es lo que nos va a ayudar en conjunto con las investigaciones que estamos dando, todo eso, para poder tener políticas públicas que puedan ser más de incidencia, donde la gente se empodere con los conocimientos de su cultura, de su zona, junto con la investigación y junto con los tomadores de decisión, se puedan tomar estrategias interesantes, ¿no? Entonces, este camino es el que queremos estar trabajando mucho. Queremos incidir en temas comunitarios de justicia social, precisamente a través de estos enfoques de una salud que se relacionan con estos contextos teóricos complejos de ecología de enfermedades que se pueden aterrizar en cuestiones sociales muy interesantes, ¿no? Entonces, y paralelamente en El Dorado estamos trabajando en todo un tema de educación ambiental. Ya tenemos un diplomado que nos invitamos, que se va a presentar en ENES, y que es un diplomado de titulación, donde precisamente vamos a estar trabajando con toda una estrategia de educación ambiental para una salud. La idea es que los alumnos del ENES puedan tener el grado de licenciatura, pero además es un diplomado abierto, ¿no? Donde cualquier persona puede participar. Entonces, precisamente estamos trabajando en varios ejes y pues bueno, las necesidades, necesitamos implementar sistemáticamente la vigilancia, el monitoreo de la diversidad que hay, enfoques alternativos, metacomunidades, nichos, redes, usar diferentes escalas de análisis y sobre todo empezar a compartir información, bases de datos, pero aparte transsectorial y colaborar. Ahorita creo que es un espacio, este foro, donde hay varios investigadores, donde creo que podríamos hacer un foro muy interesante y los que estén cerca, por favor, de aquí, de esta zona, pues sería muy interesante que puedan venir para incrementar un poco más la comunicación personal y platicar más posibles nexos, ¿no? Entonces, o que nos inviten también a otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que pues es uno de los objetivos de este seminario. Entonces, pues sí necesitamos hacer esta colaboración en todos aspectos, ¿no? Y en todos, entonces, pues evidentemente meter aspectos de diferentes aproximaciones, que es lo que vamos a ir viendo en los seminarios que se van a ir dando. Entonces, conclusión, pues que la salud, el bienestar, la producción de alimentos, la conservación están ligadas, ¿no? Y las enfermedades emergentes, pues son resultados también de todos estos complejidades, desbalances en todos estos sectores que tenemos que entenderlos de una manera integral. Entonces, pues muchas gracias a todos y gracias a todos los que nos han apoyado y a toda la gente que está oyendo el seminario. Gracias. Ok, bueno, si alguien más quiere preguntar algo, por favor póngalo en el chat, bueno, en el chat. Ya tenemos 2 preguntas. Sí. Bueno, la primera ¿es necesario que las comunidades se hagan de este conocimiento generado? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, nosotros tenemos que ser muy sensibles porque a veces estamos cerrados. Tiene que ser la forma en la que tiene que cambiar su relación con el vector, ¿no? Y vamos con una idea preconcebida de que tiene que cambiar sus aspectos de higiene o alguna cosa así. Y cuando vemos la complejidad, resulta que a lo mejor no hacemos que tenemos que cambiarla porque somos nosotros. Pero lo que sí tenemos que hacer es, de todo lo que está obteniendo información, regresarla, platicarla con ellos y que con ellos se decida una estrategia integral
para ver cómo trabajar en las comunidades y cómo poner alternativas para su solución, ¿no? Porque si no se trabaja con la gente, creo que a veces es muy difícil llegar de una manera siempre directa, ¿no? Yo creo que sí tenemos que trabajar en conjunto, reconociendo todo su conocimiento ancestral y su situación, ¿no? La que están. Ok, esta también es de Wolfram. La genética de los vectores y hospederos puede modificar los patrones de transmisión de los patógenos. Sí, sí, sí. Sí, sí, completamente. Sí, no, ese es un tema fundamental. Tenemos que empezar a ver, hay muchos estudios que están haciendo de eso, cómo se van dispersando las poblaciones, las especies, las subespecies, o las diferentes metapoblaciones de vectores o de hospederos y cómo se puedan estar diversificando sus patrones de transmisión. Claro que es fundamental la genética para entender todo esto, ¿no? La genética del paisaje, la genética de la conservación. Ok, hay otra pregunta de David Martínez de Honduras, que es ¿cómo influye la restauración ecológica en la dinámica de las enfermedades transmitidas por vectores? Esa es una buena pregunta y es una pregunta de las que tenemos que yo creo que reconocer, ¿no? Siempre estamos hablando de la restauración, de la reforestación, de restablecer, y pues sí, evidentemente vamos a tener pros y contras cuando hacemos restauración, cuando hacemos recuperación. Precisamente podemos incrementar algunas interacciones iniciales, ya que se recupera mucho más la diversidad, ¿no? Pues ya pueden regularse, pero inicialmente se sabe quién son las bordes, en zonas donde hay estas zonas. Sí podemos a veces incrementar algunas infecciones y se han reportado, ¿no? Tienen efectos positivos y negativos y los tenemos que ir enfrentando. Pero siempre, desde el punto de vista de esta complejidad maravillosa de que es la vida, pues sí necesitamos tener más servicios ecosistémicos, más diversidad, porque se pueden beneficiar la salud a través de diferentes partes, ¿no? Aunque alguna infección se pueda elevar, pues hay otros elementos que van a ayudar a controlar el clima, filtrar el agua, respirar oxígeno, tener más producción de alimentos, otro tipo de elementos que puedan beneficiarse con el enriquecimiento de los ecosistemas. Y bueno, la última pregunta que tenemos en el chat solamente es de Erika Hernández, que dice, para participar en las políticas públicas, ¿cuál es el camino? El camino, yo creo que es salirnos de nuestro silo académico, meternos más en política, no hay otra. Creo que ese es el camino. Evidentemente hay muchas formas y estrategias que cada uno de los investigadores que está por ahí podría opinar, pero creo que sí, una es meterte más a las estrategias políticas, tratar de tener más tacto con todos los tomadores de decisiones y empezar a incidir, ¿no? De diferentes maneras, porque creo que hay en academias, en gremios, hay muchas veces que se hacen juntas de expertos, se está abriendo la oportunidad en ciertas zonas para poder hacer mesas, para priorizar especies, para priorizar manejos. Y yo creo que hay experiencias, como David tiene también en Europa, donde se pueden asesorar a los tomadores de decisiones con diferentes investigadores. Yo creo que hay muchas formas, ¿no? Se puede trabajar. Bueno, muchas gracias, doctor Susan. Ahora creo que podemos pasar a nuestro siguiente ponente, que es el doctor David Royce. Hola otra vez. Y bueno, el doctor David Buenos Royce es días. investigador, especialista en ecología de enfermedades transmitidas por mosquitos en el IRD y profesor invitado de la UNAM. En su investigación trata de realizar enfoques integrados e interdisciplinarios de las enfermedades emergentes, estudiando la ecología de la transmisión, la relación con patrones de la biodiversidad y las implicaciones en salud pública. Pertenece al Laboratorio Mixto Internacional El Dorado y actualmente está trabajando en varios proyectos sobre una salud y sobre control y costes económicos de enfermedades transmitidas por mosquitos. Bueno, puede empezar cuando quiera, doctor Royce. Gracias. Pues muchas gracias, Mariana. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, lo primero, bueno, pues agradeceros mucho a Omar y a ti, Mariana, por la organización de estos seminarios. Perdonar que no pueda estar en presencial hoy como suelo estar porque no me encuentro un poco enfermo, pero nada grave. Y entonces, pues lo estoy haciendo a distancia. Agradecer también, bueno, la aventura en la que estamos, pues junto a Gerardo y a todo el equipo, iremos hablando un poco de todos los miembros del equipo, ¿no? Cómo estamos metidos en esta aventura. Un momento, tengo un problema técnico. De tratar de entender, pues,
pues estas complejidades sobre la emergencia de enfermedades, ¿no? Dentro del concepto de una salud. Eh, un momento, ¿se ve bien? ¿Se ve mi pantalla compartida o ha habido un problema? No se ve, David. Todavía no se ve. No, no se ve. ¿Ahora No. sí? No. Ah, vale, voy a volver a compartir porque debe ser que he tenido un problema. Aquí vamos a ver. ¿Ahora sí ven mi presentación? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo después de un poco de que, bueno, agradeceros eso primero por todo y a todos los asistentes, creo que es muy interesante la organización de estos ciclos de seminario para que empecemos a debatir y a empezar a trabajar, ¿no? Pues de manera, lo que estamos diciendo, un poco más interdisciplinar posible, ¿no? Encontrando las diferentes disciplinas. En ese sentido, yo continuando un poco con lo que ha comenzado Gerardo y en muchas cosas, pues complementándome a él, porque, bueno, pues trabajamos juntos todos, ¿no? Voy a hablar un poco también del tema de la ecología, del control y de los costos de los mosquitos vectores de arbovirus en particular y en relación con Yucatán, ¿no? Digamos de alguna manera, primero plantearnos un poco todo este tema de las enfermedades del cambio global, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esta investigación interdisciplinaria en ecosalud? Bueno, pues lo planteamos en nuestro equipo de trabajo, como investigando las interacciones entre los diferentes elementos. Luego vamos a hablar un poco de control, porque es importante aportar soluciones y cómo podemos crear evidencias para proponer soluciones. Cómo podemos hablar también de los costos económicos y otros tipos de impactos sociales que pueden ser muy útiles también para este tema del diálogo con la sociedad y el diálogo con los decisores, ¿no? Cómo transferir de manera regional estos conocimientos con varios proyectos que tenemos y algunos mensajes para llevar a casa que me suele gustar decir, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la línea de investigación que tenemos, en lo que llamamos la plataforma entomológica, pero que no solo, ¿no? En general, en nuestro equipo de trabajo, es un poco, pues, hay varios ejes, ¿no? Un primer eje que sería el prevenir, precisamente, el trabajar en la ecología de estas enfermedades. Un segundo eje que sería controlar. Un tercer eje que sería estudiar los impactos y un cuarto eje que sería transferir los conocimientos, ¿no? De manera regional. Es un poco parte de los objetivos que estamos haciendo. Por una parte, como Gerardo ha comentado ya muy bien, de manera muy ilustrada, pues las actividades humanas son la causa del aumento de la distribución de enfermedades emergentes. Ya desde hace mucho tiempo se ve cómo este impacto de las actividades humanas está afectando sobre todo a la zoonosis. Y en particular, bueno, pues como ya hablamos en este artículo y es uno de los núcleos claves del laboratorio y de la hipótesis, la conservación de la biodiversidad puede proteger a la salud y regular las emergencias zoonóticas. Es decir, una de las preguntas principales que tenemos en ecosalud e incluso en una salud es que proteger la biodiversidad nos protege de la salud de enfermedades infecciosas, como propone el efecto dilución, o es más complejo, como estamos empezando a ver, ¿no? Los modelos que yo estudio principalmente, bueno, pues es, los arbovirus, ¿no? Que son virus transmitidos por los mosquitos o bien Aedes aegyptiades albopictus, el dengue, el chikungunya, el Zika, la fiebre amarilla y quizás otros que pueden llegar como el mayaro, y los arbovirus transmitidos por los mosquitos cules, que son el virus del oeste del Nilo, la encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis, encefalitis equinas venezolanas también, otras encefalitis equinas y otros virus como el Usutu, ¿no? Entonces, digamos que me centro más en esto. El proceso, para entender un poco, digamos que el proceso de emergencia de las enfermedades zoonóticas comienza porque estas enfermedades tienen un ciclo silvestre, ¿no? Donde están implicados animales silvestres, eh, vectores silvestres también en muchos casos, ¿no? O poblaciones de vectores que son silvestres, digamos, ¿no? De una manera natural, circulan de una manera silenciosa, ¿no? Pero por algunas alteraciones, ¿no? Perturbaciones, pues pueden pasar, digamos, a un ciclo doméstico en donde pues están circulando entre animales domésticos y cierta población humana, ¿no? Y luego pueden pasar al ciclo urbano, ¿no? Donde el ciclo urbano ya se puede producir a partir de los movimientos de seres vivos y también los movimientos, o sea, de seres vivos, de mercancías y de seres humanos, pues la circulación mundial de estos virus, como hemos visto en la emergencia, ¿no? Entonces, dentro de todo este proceso es importante estudiar, es donde entra en clave nuestra línea de investigación, ¿no? Primero, previniendo. Un primer eje para comprender la interacción entre las variables ambientales, la biodiversidad, los vectores y la emergencia de arbovirus. Otro eje que se trata de
control, de evaluar medidas de control y proponer y desarrollar estrategias integradas y durables, en particular de control vectorial, estudiar los impactos, que de esta manera nos puede permitir reforzar las decisiones de los decisores y optimizar la gestión, y así mismo como desarrollar y transferir estos conocimientos para crear capacidades regionales, ¿no? Digamos que en el primer eje, que es la ecopidemiología, o sea, la ecología de las enfermedades transmitidas por mosquitos, los objetivos claves son identificar el nicho de transmisión, dónde, en qué momento, con qué vectores, con qué hospedadores, qué patógenos, qué cepas, qué temperaturas, qué climas, qué lugares de la península de Yucatán, en qué momentos del año, efectivamente, qué hospedadores están interviniendo para producir el nicho de transmisión y diferenciar entre lo que son en muchas de las enfermedades zoonóticas tenemos un ciclo enzoótico que se llama, es decir, entre los animales silvestres, un ciclo epizootico que puede saltar a animales domésticos y un ciclo epidémico que se llama cuando es transmisión humana-humana o animal-humano, dependiendo, ¿no? Por lo cual ya entramos en este concepto de una salud, ¿no? Viendo un poco los componentes, no tanto de la salud del ambiente como la salud animal, como la salud humana, ¿no? Por lo cual hay que estudiar muchos de estos componentes. Los hospedadores, los vertebrados silvestres que pueden, o domésticos que pueden tener estos virus, los virus, ¿no? Los mosquitos, vectores, la sociedad y la socioeconomía, ¿no? El medio ambiente, y todos estos están interrelacionados entre ellos y a su vez están heterogéneos en el espacio y en el tiempo. Con lo cual, lo que hay que hacer es, a base de dos proyectos, nos planteamos un muestreo más espacial, digamos, el PRONAI, proyecto coordinado por Gerardo, que estudia más las redes de paisaje en toda la península, ¿no? Y un proyecto más temporal, que estudia más las variables climáticas en cuanto a vectores, ¿no? Esto nos permite estudiar esta diversidad de interacciones o esta heterogeneidad de interacciones en el espacio y en el tiempo, porque es realmente complejo de tener todos estos datos, y para ello necesitamos pues, un equipo interdisciplinar hasta donde podemos llegar, porque a veces nosotros podemos, pues yo por ejemplo tengo especialidad en entomología médica, también sé de análisis de datos y de ecología, he aprendido teledetección, sé de virología, pero no puedo saber todo, necesitamos colaborar con un virólogo, necesitamos colaborar con nuestro equipo de antropología que nos ayude a entender la sociedad, necesitamos colaborar con Gerardo, con otro compañero Germán que trabaja en teledetección, con la modelizadora matemática Lelí, necesitamos trabajar es decir, tenemos que trabajar todos en equipo, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Dentro de nuestro equipo, pues, tenemos varias personas clave, ¿no? Dentro del equipo, Omar, que estudia el clima y el paisaje de los mosquitos, la taxonomía que está Stanislas y Roger, que irán hablando los siguientes días también. El tema de la relación entre las alimentaciones, que está Víctor y Elizabeth, las preferencias alimentarias, el estudio de la filografía y la variabilidad, un poco diversidad viral, que están Erika y Paola, la interacción de los virus entre los mosquitos y diagnóstico, Julia y Marco, la relación de la sociedad con los mosquitos, que están Laura, Missouri y también Paulina, ¿no? Y bueno, y Fernanda también. Y el ambiente, la relación entre el ambiente, el mosquito hospedador y el virus, en María José y Paulina, ¿no? Y las colaboraciones de virología, hacemos varias colaboraciones. En general, pues la idea es eso, ¿no? Con algunos otros proyectos, básicamente el trabajo que hemos hecho ha sido principalmente con estos dos proyectos. ¿Cuál es lo primero que tenemos que saber cuando llegamos a la península de Yucatán? Bueno, pues empezamos a estudiar el territorio, ¿no? Entonces, una de las claves que tenemos que ver son unos buenos cimientos para poder estudiar las especies de artrópodos, porque muchos de los estudios se han hecho en zonas urbanas. Y eso es importante remarcarlo. Nosotros no nos interesa tanto trabajar en zonas urbanas o en patógenos que vayan humano-humano como el dengue, sino más bien trabajar en las zonas silvestres y ver qué patógenos pueden surgir, ¿no? Qué patógenos pueden emerger, ¿no? Entonces, hay un trabajo que hemos hecho, como comentaba ya Gerardo, Stanislas Talaga, taxónomo de Instituto Pasteur de Guyana, que nos dará una charla, y está haciendo una revisión histórica de todos, digamos, la revisión de toda la historia que ha habido de capturas, de cambios de nombres, de identificaciones, encontrando pues una lista de las especies de Yucatán de mosquitos, de culícidos, pero también algunos errores, bastante errores, como 26 citas erróneas, digamos, muchas de ellas identificadas por especies que son son neárticas, perdón, y no neotropicales, ¿no? Y bueno, pues lo pone al día, no es el trabajo final, sino que precisamente
Es un trabajo muy amplio que lo que nos permite es debatir con otros investigadores y también entre nosotros, pues bueno, digamos esos cimientos para ir construyendo primero qué vectores es lo que hay, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en ese tema de taxonomía. Entre ello, pues Roger dentro del equipo pues ha descrito una especie, ha escrito una nueva no una nueva especie, sino un nuevo reporte, ¿no? En la península que está preparando la publicación también sobre toponimia. Omar está trabajando dentro del proyecto Biodiversa y dentro del proyecto PRONAI. El proyecto Biodiversa ha hecho un muestreo, digamos, como decíamos, de un gradiente temporal, o sea, un gradiente también desde Mérida hasta Celestún, pero de manera temporal durante un año, mostrando cada 15 días para poder tener datos temporales. Y el muestreo PRONAI ha hecho un muestreo, sin embargo, a lo largo de la península en 12 localidades con diferentes usos de suelo para poder tener estas ideas, esta variación espacial que es necesaria a los dos tipos de estudios, pero a la vez pues no se pueden hacer porque no se puede estar todas las semanas en todos los diferentes sitios, ¿no? Entonces eso es un poco como se ha planteado, ¿no? Dentro de la distribución espacial de los mosquitos, pues efectivamente se ve como hay una diversidad clara en la distribución de los diferentes mosquitos en las diferentes provincias, cómo cambia y cómo, pues bueno, hay ciertas variables de paisaje que pueden influenciar en su distribución. Están en proceso de estudio ahora mismo y de análisis, ¿no? Tanto la superficie impermeable, es decir, más urbano, menos urbano, el tipo de cobertura forestal, el NDVI, y todo esto es muy importante para entender un poco cómo condicionan la ecología, ¿no? Aquí están algunos resultados preliminares, casi, sí, no completos todavía, pero eso de muchas especies de mosquitos podemos ver cómo, bueno, pues varía mucho la composición de la comunidad de vectores dependiendo de cada localidad, ¿no? Asimismo, de manera temporal, la dinámica estacional, este artículo está ya casi a punto de enviarse, ¿no? Es un poco estos estudios de cómo la temperatura y la lluvia acumulada de las semanas anteriores puede determinar la dinámica estacional, por ejemplo, pues de Fuleschinque fasciatus, que es un vector muy común y lo podemos encontrar tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, ¿no? Y también, pues, otros como Aedes aegypti, cómo puede influenciar, pues, los rangos de temperatura diarios, cómo puede influenciar la superficie impermeable que hay, ¿no? El porcentaje de superficie impermeable si encontramos más o menos, que sería un indicador del efecto humano, ¿no? Del impacto humano, ¿no? O cómo puede influenciar la temperatura mínima, ¿no? Para ver un poco cuáles son las épocas del año en que encontramos estos vectores. Un tema muy importante, ¿no? Aquí tenemos algunos resultados preliminares también del muestreo de biodiversa, ¿no? Temporal también igual, con una composición muy interesante, ¿no? Otro estudio que ha estado haciendo Paola y Gerardo también en colaboración con varias instituciones, entre ellas el IDELLO y la Universidad de Oxford, es un muestreo en los mercados de Mérida para ver un poco también qué se encontraba, ¿no? Con algunos resultados preliminares y algunos virus de insectos encontrados, ¿no? Y otro proyecto también entomológico que se ha hecho, pues es el de que se está trabajando, es en el de entender la movilidad de los mosquitos en los autobuses, en particular de Aedes albopictus, y hay resultados preliminares ya, ¿no? Que demuestran esta movilidad. Otro tema interesante sería estudiar las interacciones ya un poco más complejas. Serían los virus con sus especies de vectores y también con los diferentes usos de suelo que encontramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se han hecho diferentes análisis. Aquí es una parte de los análisis moleculares que ya se han realizado de especies, sobre todo muchas especies del género Culex, pero también del subgénero Melanoconion, también de la tribu Melanoconium, perdón, muchas especies también rurales, muchas especies naturales que se había buscado mucho, y Aedes aegypti, Aedes albopictus, tanto en metagenómica como en especies, ¿no? Se han ido buscando en colaboración para ir buscando con PCRs de flavivirus en general, ¿no? Se han encontrado, por ejemplo, pues un virus de insecto interesante, Mercadeo virus, reportado en Panamá, pero no reportado en Quintana Roo, por ejemplo, y se está estudiando un poco eso, su filografía y se está identificando. También se ha encontrado bastantes culex de mosquitos que son interesantes, Culex flavivirus, virus de insectos, que también son interesantes para estudiarles. Y en Aedes se han encontrado también algunas secuencias de dengue sospechosas que estamos confirmando, pero también interesantemente tenemos mucha prevalencia de algunos flavivirus endógenos de estos mosquitos que no nos permiten detectar a veces con las flavivirus
con este tipo de PCRs nos podrían detectar a veces otras especies. Entonces estamos investigando también métodos correctos de detección, ¿no? Vamos a continuar trabajando en otras especies, tenemos de mosquitos que no se han buscado, tipo Mansonias, Aedes, que no se ha buscado mucho, anófeles, ¿no? Y también vamos a trabajar en la búsqueda de alfavirus y bunyavirus, ¿no? Pero esto es un trabajo, pues, muy a largo plazo y que está dando ya sus primeros resultados. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser, como ya lo contaba Gerardo, pues un poco el estudio de cómo la filogenia puede influenciar, cómo el uso de suelo puede impactar, digamos, precisamente la diversidad genética viral. También se podría estudiar la diversidad genética de los vectores, ¿no? Pero en este caso es un poco pues esa diversidad genética viral. Y aquí pues este estudio de metagenómica que vemos cómo los usos de suelo, Erika está trabajando en ello en su doctorado, cómo demuestra cómo hay realmente esta variabilidad en la diversidad viral dependiendo, digamos, de el uso de suelo. La relación entre los hospedadores y los mosquitos y el ambiente, pues es un poco básicamente de qué se alimentan los mosquitos. Es decir, Víctor en su doctorado está estudiando cuál es realmente las preferencias alimenticias. Y para ello no vale solamente con capturar mosquitos, que es lo que hacemos, les extraemos la sangre y con una PCR se identifica, digamos, el ADN que tiene dentro del mosquito de qué vertebrado se ha alimentado. Pero bueno, que encontremos que se alimenta de un vertebrado no quiere decir a lo mejor que es su vertebrado preferido. Lo que hay que hacer es hacer censos, hacemos censos al mismo tiempo de aves y vemos si efectivamente las aves más abundantes son las que más son picadas por los mosquitos. Y normalmente no ocurre así, sino que algunas aves en particular que son más fáciles de picar o que reposan en el suelo o que a lo mejor, bueno, pues son preferidas por los mosquitos y a lo mejor esas aves son precisamente las que más son picadas por los mosquitos, son la clave precisamente porque son las que portan esos patógenos que pueden amplificar, ¿no? Como por ejemplo, pues eventualmente un virus de San Luis, ¿no? Entonces, pues ese es el estudio que hacemos también y que hace en su doctorado Víctor, ¿no? Y Elizabeth pues está trabajando en lo mismo, pero en el Parque Ecológico del Poniente y también con los muestreros en Yucatán, viendo un poco precisamente cuáles son, en su tesis de máster, cuáles están precisamente esas preferencias alimenticias que hay, digamos, que puede haber en Yucatán, ¿no? Y para terminar, bueno, pues hay análisis un poco más complejos, ¿no? Como el que está haciendo Paulina Pontífez sobre, digamos, las asociaciones de mosquitos y aves en diferentes usos de suelo, ¿no? De alguna manera, digamos, los ensamblajes, hablamos de especies, que puede haber realmente entre diferentes usos de suelo en la península, ¿no? Y cómo puede ir variando, ¿no? Entonces eso pues nos interesa mucho para ir entendiendo un poco pues este tema de la composición de comunidad, que como también además de Paulina está estudiando María José, pues esta composición de la comunidad es realmente la clave para explicar cuándo una comunidad, un sitio en particular, puede emerger una enfermedad, ¿no? Más que a veces la riqueza de especies o la diversidad, que también, pero implícitamente es realmente esa composición de la comunidad la que puede determinar si haya vectores competentes, no competentes, hospedadores no competentes para un patógeno, cómo se relaciona, ¿no? Y estamos empezando a entender eso creando pues un índice que es la propuesta, pues un índice de competencia de la comunidad, ¿no? Entonces, este es otro trabajo interesante que está en marcha. Otro que ha sido publicado ya también, pues es una revisión macroecológica un poco por María José Tolsa también sobre la transmisión a nivel mundial y el riesgo de transmisión de todos los flavivirus del complejo de encefalitis japonesa, que son Usutu, San Luis, West Nile y la encefalitis japonesa precisamente, ¿no? Por otra parte, aparte de este tema de ecología, estoy colaborando también con la UADY, con el grupo de Pablo Manrique y Gonzalo Vázquez Procopé, con la tesis doctoral de Silvia, una alumna también que está ahora en Francia, para tratar de ver el impacto de los métodos de control de Aedes, de los mosquitos, ¿no? En base de la técnica del insecto estéril y la técnica del insecto compatible para Aedes albopictus. En este sentido, son técnicas que lo que se hacen es que se irradian en este laboratorio que tiene la UADY en el sur de Mérida, precisamente cerca de la Facultad de Veterinaria, donde lo que se hace es irradiar, criar y irradiar, separar los sexos y irradiar a los mosquitos, ¿no? Entonces, la idea es hacer una suelta masiva de machos estériles, que ya se ha hecho, ir haciendo varias pruebas con varios métodos para encontrar y monitorizar a la población antes y después de la suelta, tanto en las zonas no tratadas como en las zonas no tratadas,
para ver si efectivamente se puede ver que después de la intervención en la zona tratada se reduce la densidad de mosquitos y entonces hay un efecto, ¿no? El efecto aquí es porque los machos estériles, digamos, lo que hacen es que copulan con las hembras salvajes y producen una descendencia no fértil, indirectamente reduciendo la abundancia de mosquitos. Y es un método pues no insecticida, que es lo que nos interesa, y al mismo tiempo pues que puede tener un impacto, ¿no? Claro sobre la población, ¿no? Estamos haciendo revisiones también mundiales sobre estas técnicas de insecto estéril y compatible y también haciendo estudios sobre las técnicas de trampeos masivos. Es decir, cómo poner muchas trampas podría reducir, ahora mismo esto es una colaboración también entre México y Montpellier, Francia, cómo podría reducir también la abundancia de mosquitos, ¿no? El hecho de poner muchas trampas, digamos, con costes menores, pero con una efectividad menor también, un poco que a lo mejor en la técnica de insecto estéril. Y pues dentro de todo este marco general que propusimos de control integrado de Aedes, basándose siempre pues en la vigilancia, en el monitoreo, el control, la movilización social, la participación de la comunidad y la aceptabilidad, la colaboración multisectorial y actividades de apoyo como fortalecimiento de comunidades, investigar e incidencia, hacer incidencia. Otro tercer eje, otro tema importante son los impactos. Tenemos que saber, estamos haciendo un análisis de los costos económicos globales, que es muy importante para ver qué tipo de costos puede haber, pero luego también evaluar otros impactos socioeconómicos en un grupo de expertos precisamente en el gobierno francés, como comentaban antes, cómo hablar, porque los mismos tomadores de decisiones del ministerio, la gente que trabaja en los diferentes ministerios, nos preguntan, digamos, cuáles serían los impactos de una posible epidemia de dengue, en este caso, por ejemplo, en Europa, ¿no? Porque ha habido ya pequeñas epidemias de brotes, ¿no? Y entonces, pues nos unimos economistas, biólogos, veterinarios, sociólogos, para ver un poco qué se puede hacer, qué se puede ver, ¿no? Entonces, los impactos pueden ser monetizables o pueden ser no monetizables, como la pérdida de calidad de vida, puede haber impactos ecológicos, puede haber impactos sanitarios, sociales, entonces hay que estudiarlos y esto tiene mucho futuro y es muy importante, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo realmente una de las especies invasoras, hemos demostrado en esta publicación que una de las especies invasoras más costosas precisamente son los mosquitos Aedes, Aedes de Albopictus, ¿no? Con un coste muy grande y haciendo una revisión también dentro de 45 años de datos, Paulina Pontífez, yo y otro equipo, ¿no? Hemos podido ver cómo realmente los costos han aumentado en los últimos 45 años hasta llegar a unos 10 billones de dólares a nivel mundial, ¿no? Teniendo en cuenta que sobre todo es el dengue, pero también pues, el Zika y el chikungunya, sobre todo por las secuelas que puede provocar, ¿no? Y llegando en cuenta las secuelas que se producen realmente, no solo el costo médico, sino las secuelas que se producen por los problemas de microcefalia, los problemas articulatorios, ¿no? La pérdida de productividad, etcétera, digamos que aumenta muchísimo los costes estimados hasta 300 billones de dólares, que es equivalente a un Producto Interior Bruto pues, de un país como, por ejemplo, pues, Costa Rica. Entonces, realmente lo interesante también es que se invierte mucho menos dinero en prevenir y en controlar que lo que realmente el daño que provocan las enfermedades transmitidas por Aedes. Entonces, en este sentido, es un argumento muy útil para decirles a los tomadores de decisiones, tenemos mucho espacio para invertir en métodos de control que sean, claro, efectivos, ¿no? Y como si nos reducen realmente, además de estar afectando a reducir el impacto sanitario, estamos, digamos, de nuevo, reduciendo el impacto económico, estamos reduciendo el impacto social, estamos reduciendo un impacto quizás ecológico, si lo hacemos con un método no insecticida, etcétera. Entonces, ese coste-beneficio, ese balance es como toman las decisiones muchos de los organismos de decisión, ¿no? Y tenemos que un poco hacer ese tipo de diálogo, yo creo, para poder ir proponiendo soluciones, ¿no? Porque está claro que no hay ninguna solución que sea ni la mejor, ¿no? Muy barata, muy buena, ¿no? Algunas soluciones menos contaminantes pues son más caras, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver cómo hay diferencia en los diferentes países en los costos y cómo diferentes es interesante que quién paga realmente los costos. Si realmente una familia no tiene acceso a la salud, o sea, acceso cuando su hijo está enfermo de chikungunya, pues realmente lo pagan de bolsillo, como se dice, ¿no? Entonces eso tiene un impacto realmente en la salud económica también de la familia, ¿no? Y luego para terminar, pues está un poco, digamos,
el tema de reforzar un poco la enseñanza, la vigilancia y la investigación en enfermedades vectoriales, que es un objetivo del Dorado en general, que lo tenemos muy claro, que es tanto en el Caribe, en México como en Mesoamérica, y hemos trabajado mucho en Cuba ya, cómo hacer talleres de formación, estancias, movilidad, equipamiento, redes y vigilancia, siempre sobre el tema de una salud, ¿no? Ahora estamos trabajando en un programa de máster internacional y doble diploma entre Francia, México y Cuba, ¿no? En Haití también, que es un país pues, en el cual realmente pues, hay mucho menos conocimiento, por ejemplo, que en Yucatán, pues estamos apoyando ahora mismo para un estudiante de doctorado que va a hacer una tesis sobre la situación de las enfermedades vectoriales, ya que se sabe muy poco. Y también vamos a empezar, se está reforzando también el control de vectores en Cuba en relación también al proyecto que se hace en México y en Francia. Y vamos a comenzar este año un proyecto junto a la Embajada, la UNAM y el IRD para formación en una salud también en México y va a ser regional también en Mesoamérica, ¿no? Entonces, como mensajes que me suelo dar, algunos que no habéis visto, ya sabéis que son más o menos un poco los de siempre, ¿no? Digamos, bueno, pues este tema del origen genético de las enfermedades, la importancia del enfoque de una salud o ecosalud, pues como que sea interdisciplinar, pero pasar un poco de este tema de las ideas interdisciplinares, donde las disciplinas no se acaban de juntar, a más transdisciplinar, intentar entender lenguajes comunes. Por eso nos gusta en nuestro centro que, bueno, pues que estáis invitados y estamos todas las diferentes ¿cómo se dice?, las diferentes disciplinas. Es decir, que si compartes espacio con un antropólogo, pues entonces vas a empezar a entender su lenguaje, ¿no? O con un economista, ¿no? O con un matemático, con un... Ya los veterinarios y los biólogos ya nos vamos entendiendo muy bien, pero todos nos tenemos que ir entendiendo bien, ¿no? Digamos. Entonces es importante ese paso para hacer una ciencia en común, ¿no? Los enfoques simplistas no son adecuados, hay que tener mucho cuidado con esos enfoques simplistas y creemos que aparte de los estudios de campo en que encontremos la relación y los patrones entre las variables y los datos, lo que ocurre, ¿no? Tenemos que encontrar también un poco estudios experimentales y también matemáticos, modelización matemática que nos entiende los mecanismos que tenemos detrás, ¿no? Es muy importante esta relación, ¿no? Y hacer respuestas integradas, ¿no? Por eso es importante crear evidencias de las estrategias operacionales, siempre adaptadas a soluciones para las poblaciones vulnerables, anticipando, estudiando el coste-efectividad, comunicarnos, los científicos, que hemos estado hablando mucho de ello, y podemos, si queréis, entablar un debate, cómo comunicarnos de manera adecuada con los políticos, con los decisores, pero también cómo comunicarnos con los ciudadanos, porque no podemos estamos muy conscientes en nuestro equipo y lo repetimos mucho, que no podemos estar los científicos en nuestro mundo reduccionista y hablando entre nosotros, publicando solo, sí que tenemos que comunicar a la sociedad y tenemos que comunicar también a los tomadores de decisores de manera adecuada, ¿no? Para hacer, digamos, alternativas, como decíamos, también de manejo, no solo de control de vectores, sino también estrategias de manejo y de conservación de la biodiversidad que, digamos, reduzcan los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, pues eso, realmente este cuadro de Kandinsky que refleja un poco bien mucho esta interacción entre tantos variables, entre tantos factores, ¿no? Y que tenemos que un poco ir entendiendo cómo van estos círculos dentro de estos círculos, ¿no? Agradecer a un gran equipo de personas, pues no sé si están todas, pero casi todas, ¿no? Algunas faltarán decirlo, y agradecer a todos mucho y agradeceros mucho por esta invitación. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, ¿nos escuchas? Sí, sí, se escucha. ¿Se ha Ah, sí, escuchado bien? perfecto. Es solo, ya, bueno, para pasar. Si no, tú preguntas, Omar. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat. Ah, sí, ya las puedo ver. Entonces, bueno, una de las preguntas es, ¿qué efecto podría tener el uso de controles biológicos como especies de toxorrinquites sobre vectores? Sí, bueno, uno de los métodos que se ha utilizado precisamente
para el control precisamente de los vectores y se ha estudiado bastante para el control de dengue, también para el control de los vectores de malaria, que son los anófeles, es el uso pues sí, del control biológico, ¿no? Es decir, o de predadores o de parasitoides, ¿no? Normalmente no. Por ejemplo, Itoxorhynchites es una especie, efectivamente, que encontramos aquí, que es una especie que es predadora de larva, es predadora de otras especies de mosquitos. Es decir, se descubrió que esta especie, pues si la pones en un foco de cría, digamos que se reduce la cantidad de mosquitos, ¿no? Entonces, digamos que mucha gente ha dicho, bueno, de acuerdo, también otro método que se utiliza bastante es el de los copépodos. Hay algunos copépodos que son, digamos, que afectan a los... son predadores también de las larvas, ¿no? En estados pequeños y también les afectan y reducen su población. ¿Qué ocurre? Que luego a la hora de ponerlos en marcha, es decir, el hecho de ir de casa en casa, ¿no? Imagínense a todos los focos de cría potenciales que pueda haber en Yucatán, el hecho de poner predadores no funciona, no se ha demostrado que haya evidencia. Se ha intentado, en algunos casos, con copépodos, por ejemplo, para los sitios donde se acumula agua, ¿no? Pues utilizarlos. Sin embargo, lo que sí se utiliza en los estanques o en los sitios donde se acumula agua, pues son los peces, ¿no? Que digamos que, pues tipo gambusias, que bueno, algunas sí son especies invasoras, pues hay otro tema y otro debate que hay que resolver, ¿no? Pero bueno, que eso sí que reduce en aguas semipermanentes o estancadas también, ¿no? Y yo creo que está más demostrado el tema de peces que toxorriquites, pero los toxorriquites podría ser un método, digamos, complementario y local, pues si lo quiere hacer uno en alguna casa, en alguna zona, pero a nivel macro como único método no se ha demostrado que funcione. Ok, gracias, doctor Royce. Tenemos otras, creo que tenemos otras dos preguntas todavía. Entonces, una dice, con tanta variación climática, ¿cómo es posible determinar cuáles son las variables climáticas que sí impactan en virus y vectores? Claro, en ese sentido, buena pregunta, ¿no? Realmente, pues las variables climáticas más importantes realmente son pues, la temperatura y la precipitación, ¿no? La temperatura, pues, es todo un mundo, ¿no? Y realmente, pues, una cosa que hacemos nosotros es en el campo donde ponemos las trampas, poner precisamente data loggers, es decir, pues unos instrumentos que miden la temperatura y la humedad no relativa o la luminosidad según. Entonces eso te permite de alguna manera pues tener una medida más precisa. Y como miden cada 30, pues lo que hemos puesto pues se puede poner cada hora, por ejemplo, ¿no? Entonces pues tienes muchas medidas, ¿no? Y eso te permite tener un dato más interesante, ¿no? La temperatura, pues está claro que influye y podemos verlo por dinámicas estacionales, ¿no? La precipitación es un poco más compleja porque digamos que la precipitación pues sí varía y aparte pues influye también según qué tipo de criaderos tenga cada especie de mosquitos. Otra variable climática importantísima es la humedad relativa, que aquí cambia mucho, por ejemplo, entre la estación lluviosa y la estación seca, digamos, y que realmente es difícil de medir, porque esa sí que varía mucho entre los microhábitats, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el tema del clima es realmente para hacer un solo seminario, yo creo que lo plantearéis, ¿no, Mariana? Pero, por ejemplo, el tema del clima es muy interesante porque ahí y el cambio climático, ahí habría mucho de qué hablar durante un buen tiempo, ¿no? Ok. Muy bien. Y bueno, acaban de poner otra pregunta, creo que con estas dos ya sería para cerrar. Entonces, esta pregunta dice, ¿el virus puede modificar el metabolismo de sus hospederos para ser más deseables por los mosquitos y que esto defina un tipo de preferencia alimenticia? Sí, se ha demostrado sobre todo en el parásito de la malaria, lo que se llama la manipulación genética del parásito. Es decir, el parásito de la malaria, digamos que manipula de alguna manera y cambia el comportamiento y la atractividad de los vectores, ¿no? O sea, cambia realmente, por ejemplo, le sube el metabolismo, le vuelve más activo, ¿no? Entonces sí que hay efectivamente varios trabajos de que se ve que realmente el virus, pero sobre todo se ha demostrado más bien, como digo yo, con el Plasmodium, el patógeno de la malaria, que modifica el comportamiento de los mosquitos, ¿no?
Y también, claro, modifica el comportamiento de los hospederos, porque al aumentar la temperatura, por ejemplo, pues es más picado, o al moverse menos, la respuesta defensiva es menor, ¿no? Entonces también los procesos infectivos producen un aumento también de picaduras. Y no sé si hay más preguntas de alguien más que esté conectado en línea. Hay una más, o sea, que es Ah, cómo vale. determinan las preferencias alimentarias de los mosquitos. Se hace lo que se hace es que se capturan los mosquitos que están alimentados, ¿no? Y lo que se hace es que una vez identificados, de su abdomen, donde se extrae la sangre, y se extrae la sangre, se hace la extracción del ADN y se hace una PCR en un fragmento particular que identifica la especie de vertebrado. Puede ser el fragmento que se llama 12S, puede ser el fragmento 16S o puede ser el COI. Y mediante ese fragmento se secuencia y nos dice qué especie. Nos dice, es decir, este mosquito ha picado a Homo sapiens, este mosquito ha picado a opossum, a la zarigüeya, este mosquito ha picado a un perro, este mosquito ha picado a un quiscalus, que es un ave, y entonces ahí reconstruimos las redes tróficas. Perfecto. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en el próximo seminario. No olvides seguirnos en redes sociales. Ahí estaremos subiendo información sobre el seminario y también sobre otras actividades que pasen en el Laboratorio Mixto Internacional El Dorado.